Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo crear un generador de QR con React. Entonces aquí tenemos el ejemplo, es este. Yo muevo esto un poquito para acá. Este es nuestro generador de QR. Entonces, por ejemplo, si la vamos a generar, pues nos tira una alertica que nos dice que generemos. Si no tenemos ningún elemento, no nos va a generar el QR, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos generar un QR para una página, o sea, un enlace. Aquí nos muestra. O podemos generar un enlace para WhatsApp. El código por debajo va a detectar si es un string o si es un numérico. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a generar un QR que diga, digamos, hola, ¿cierto? Y ya le vamos a generar QR y ahí nos lo va a generar. Ahí si lo escaneamos con la cámara nos va a mostrar un hola. Si ponemos otra cosa, por ejemplo, hola querido, entonces ahí como esto está trabajando con el evento on-chain de React, entonces automáticamente se adapta pues se actualiza el estado y cambia el QR, ¿cierto? Si yo le doy aquí generar QR, pues ahí no va a generarlo porque este QR es esto ya, ¿cierto? Entonces, si yo por ejemplo le doy un espacio, él automáticamente ya se cambia y no hay necesidad de darle aquí en generar, ¿cierto? El generar solamente es para iniciar. O por ejemplo, si ponemos un QR que desea un número, ¿cierto? También él automáticamente se nos va a adaptar ahí. Ah, no, perdón, aquí cuando pongamos un número, tenemos que darle en generar QR y ahí sí él se nos va a generar, ¿cierto? Está hecho pues así para que si de pronto vamos a hacer una mezcla de algo, pues no queda cierto. O vamos a poner un string o vamos a poner un número. Y listo. Y ahí le dice que por favor introduzca un dato. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. También está responsive. Un diseñito suavecito, pero ahí va cierto. Trabajable. Tiene responsive design, ¿cierto? Se adapta a todos los dispositivos y cuando llega la resolución, el ancho a 1024, ya se supone que estamos trabajando en un computador, entonces ya se adapta, ¿cierto? Cuando llegamos a 1024 se adapta y queda con un ancho ahí ya fijo de este tamaño, ¿cierto? Entonces listo, vamos a darle el código. Entonces vamos a abrir Visual Studio Code o el editor preferido. Yo entonces voy a crear una nueva carpeta, voy a crearla aquí en el escritorio que se llame, vamos a ponerle QR. mm, no, perdón, no, demos esto así quietecito, no. Vamos a hacerlo directamente acá en la consola. Entonces vamos a abrir una nueva terminal, ¿cierto? Le damos aquí nueva terminal y vamos a escribir npx create react app y pongámosle qr generator. No podemos ponerle en mayúscula aquí porque son palabras reservadas de React, entonces nos tira error, ¿cierto? Entonces ya empezó a crearlo, listo. Yo voy a pausar esto un momentico porque últimamente se me está demorando mucho en crear un proyecto de React. Sí, yo sé por qué se me demora. Como aquí la conexión de internet es muy irregular en este momento. Por eso se demora tanto para crear el proyecto. Ya está terminando esto, ya está terminando. Listón, listón, ya quedó creada. Pero no la encuentro. La haber creado en el escritorio. Vamos a buscarla a ver. Mm, me la creo por acá todo lejos en el, por allá. Bueno, yo la pego en el escritorio. Listo, vamos a abrirla. Y listo, entonces aquí la tenemos. Entonces vamos a darle a cd. Ah, no, ahí ya estamos ahí. Entonces npm start. Nomás que inicie y configurar. Yo voy a configurar todo eso, pues a limpiar lo de React y ya seguimos. Este, por ejemplo, ya lo voy. Bueno, lo voy a dejar ahí cargando, listo. Ya ahí está cargando, entonces voy a limpiar todo esto. Listo, ya quedó. Entonces ahora sí vamos a camellar. Voy a dejar esta también abierta aquí para que, por ejemplo, si está trabajando, bueno, la voy a dejar abierta para seguir el ejemplo. Entonces comencemos.
Vamos a comenzar y vamos a crear acá aquí mismo podemos crear un nuevo componente que le vamos a llamar, por ejemplo, ¿cómo vamos a llamarle? Por ejemplo, vamos QR body, QR body, QR body, ¿cierto? Punto .jsx o JS, le podemos poner como queramos, ¿cierto? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a importar a React desde React, ¿cierto? Va a poder trabajar con él. Y luego vamos a crear un componente funcional, función, y vamos a llamarlo, por ejemplo, body. Vamos a llamarlo igualito, vamos a llamarle QR body, ¿cierto? Vamos a llamarlo así. Lo que pasa es que hay unas palabras reservadas con mayúsculas QR. Entonces tira error, entonces por eso pongámoslo así. Entonces return. Entonces vamos a retornar algo, ¿sí o qué? Y entonces aquí que vamos a retornar un div. Y a ese div de una vez vamos a ponerle un class name que se va a llamar. Uy, no, no, no. Class name. Vamos a llamarlo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Momentico, yo miro cómo lo llamamos. Pongámosle div padre. ¿Cierto? Pongámosle div padre. Así dice. Vamos a guardar. Bueno, ese div padre que va a tener adentro. Ese div padre va a tener adentro un input. Vamos a ponerle un input de tipo text, puede ser como quiera, no necesitamos ponerle ID ni name, pero sí necesitamos ponerle un placeholder. El placeholder va a ser, por ejemplo, https dos puntos slash tu página.com. Ahí, bueno, ya lo mataron, listo. Vamos a guardar y vamos a ver cómo pinta esto. Ah, no lo veo porque tengo que importarlo allí. Entonces vamos a decirle que exportemos por defecto a este QR body, ¿cierto? Allá lo vamos a exportar y vamos a requerirlo acá en el app principal para renderizarlo. Entonces vamos a decirle acá que vamos a pintar a QR body, ¿cierto? Al decirle así, a ver si se llama así, QR body, vamos a ver. Le guardar QR body, ¿cierto? Es por QR body. Aquí entonces no me lo, yo quería que me lo enlazara solito, entonces va a tocar enlazarlo. Entonces vamos a decirle que import QR body y ahí sí me lo autocompletó. Listo. QR body, ¿cierto? Acá está. No me lo está mostrando. Vamos a ver qué nos dice la consola. Aquí nos dice que precaución, hay una etiqueta QR body que esta no se reconoce en este navegador. Eso es como unas palabras reservantes. Vamos a cambiar eso más bien y eh, pongámosle otro nombre a esto. Pongámosle form. Pongámosle form. Vamos a guardar form y aquí vamos a exportar form. Y aquí también a esto, bueno, así lo podemos dejar así, ¿cierto? Sí. Y aquí form, ¿cierto? Vale, guardar y miremos a ver. Actualicemos. Esto porque está tan lidioso, pues. Perdón, ese form hay que ponerle en mayúscula también. Ay, no. Se mata uno aquí con unas huevonas. Listo, form. Y este pongámosle en mayúscula form, ¿cierto? Porque ese también es reservado del sistema. Y ahora sí, listo. Bueno, entonces seguimos. Entonces creamos, lo primero es el formulario, ¿cierto? Él está en un div acá. Luego vamos a crear aquí un párrafo, una leyenda, ¿cierto? Y la leyenda que va a hacer es a la que va a tener este código. Vamos a copiarlo inclusive. Control C. Y vamos a pegarlo acá. Ahí. Vamos a pegarlo acá. Le guardar. Ajá, guardar. Y vamos a ver. Entonces ahí la vemos, ¿cierto? Entonces vamos a estilizar esto un poquitico.
Yo tengo unos estilos ya como cargados, entonces vamos a ponerlos. Vamos a ir acá en donde dice control C. Vamos a ir acá a la .js y vamos a borrar todo esto. No lo necesitamos. Si borramos todo eso y vamos a hacer esto. Control C y vamos a pegar este. Entonces vamos a llamarlo div padre, ¿cierto? Div padre, guardamos. Y ahí ya se nos está estilizando, ¿cierto? Bueno, vamos a estilizar la leyenda, ¿cierto? La leyenda, yo también la tengo por aquí ya predefinida para no perder tiempo. Control C. Y le vamos a guardar y vamos a ponerle aquí a esto, pongámosle leyenda, ¿cierto? Al P le vamos a poner leyenda. Class name, que diga leyenda. Guardamos. Y ahí vemos que ahí va, ¿cierto? Entonces, adicional a la leyenda, yo le voy a poner unos BRs. Entonces, escribe el enlace de tu página, ejemplo, tanto aquí vamos a ponerle un BR. BR, ¿cierto? Vamos a ponerle un BR acá, para que nos haga un saltico de línea ahí en eso. Y vamos a decirle, si necesitas un enlace directo a tu WhatsApp, aquí también ponemos otro BR. Guardamos. Y vemos que allá va teniendo como mucho mejor, más orden, ¿cierto? Listo, por ese lado. Bueno, seguimos entonces. Vamos a crear ahorita el botón. El botón lo vamos a crear también acá. Un botón. Ese botón se va a llamar generar QR, ¿cierto? Démosle guardar y vémoslo ahí, ¿cierto? Y bueno, el botón le vamos a poner también un class name que se va a llamar, a ver cómo lo llamamos. A ver, pongámosle BTN. BTN, ¿cierto? Guardar, listo. Y vamos a cargar el estilo BTN, que yo también lo tengo por ahí. Ese tiene, así nada más tiene un estilito ahí sencillos. Aquí viene. Guardar. Y ahí está, ¿cierto? Ahí está el BTN. El input también tiene unos estilitos. Vamos a cargárselos de una vez. El input tiene dos. Vamos a ponerlo aquí. Input tiene ese y tiene pues el focus. Para que sea así bonito, ¿cierto? Para cuando le demos clic aquí, haga focus, ¿cierto? Ahí no lo ha cogido porque no le hemos puesto un nombre al input. Vamos a ponerle un class name que diga input. Este cerrémoslo ya. Acá. Al input vamos a poner un class name que diga input, ¿cierto? Hagámoslo así. Pues no había necesidad, pero bueno. Y ahí ya, ahí está como los estilitos así sencillitos. Bueno, entonces en este momento se está viendo así, porque así está hecho para responsive design. En ese momento está hecha para responsive, ¿cierto? Si lo adaptamos, vemos que él se va adaptando, ¿cierto? Se va adaptando ahí. Adicional, este botón tiene un errorcito ahí porque no está torcido. Ya vamos a corregir esos estilos. Entonces vamos a coger y vamos a escribir acá. Vamos a poner app. Igual vamos a decirle que text align center, ¿cierto? Le guardar. Y ahí ya nos centró esto un poquito. Falta centrar este botón que no se quiere dejar centrar. Vamos a ver qué pasa. A ver, el botón tiene un class name y ya, ¿cierto? Que se llama btn. Class name que se llama btn. A btn vamos a darle un margin auto y ya con eso cuadra. A ver. Margin top. Primero vamos a ponerle antecitos de todo. Vamos a ponerle margin auto. Guardar. Y ya, listo. Ya con lo cuadro. Entonces, bueno, si le volvemos a dar el responsive, ellos se adaptan automáticamente, ¿cierto? Ahí está. Tin, tin, tin. Ahí está. Ahorita tenemos que crear un div acá donde va a ir el QR, ¿cierto? Para que este input se nos quede allá arribita. Para cuando nosotros le demos generar QR se genere en la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearlo de una vez. A ver, cerramos esto y sigamos así. No, pero primero vamos a poner esto un poquito responsive. Vamos a crear una query acá. Entonces aquí abajito vamos a crear una query. Yo también la tengo ya por acá creada.
y va a ser de la siguiente manera. Arroba media, cuando la resolución sea menor a 1024, hágame lo siguiente, ¿cierto? Vamos a coger al for padre, que en este caso sería div padre, y vamos a decirle que tenga un ancho del 40%, a este, ¿cierto? Y ya ahí sí se ve más bonito. Y ahí ya vemos que cuando llegue la resolución a 1024, ya él va a adaptarse, ¿cierto? Ya a 1024 él va a quedar así en este diseño. Y ya antes de 1024 se empieza a adaptar para los dispositivos, ¿cierto? Para celulares y tablets. Entonces, dejémoslo así en esa forma. Dejémoslo ya quietecito. Entonces, seguimos con... Yo cierro esto. Vamos a crear el div que va a contener a... Ya esto lo dejamos aquí quietecito. Vamos a crear el div que se va a ir acá abajo del input, que es el div que va a tener al QR, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle aquí un class name que diga QR hijo, ¿cierto? Él aquí va a tener algo. Démosle aquí guardar y vamos a copiar el último estilito. El estilito para ese, para cuando el QR se genere. eh, yo lo busco. Cuando el QR se genere, ya ocupe su espacio y no se desborde, ¿cierto? Entonces por acá lo tengo yo y vamos a ponerlo acá, ¿cierto? QR hijo, démosle guardar y vemos que ahí se subió un poquitico, ¿cierto? Ahí se subió un poquito. Cuando generemos el QR, él va a ocupar un ancho y no se va a desbordar y no nos va a joder a los otros elementos. Hasta ahí el diseño. Listo. Démosle ahí. Lo del diseño aquí están para verlos. Están aquí, ¿cierto? Son poquiticos. Me pausa el video y lo vemos. Listo. Ahora sí, vamos entonces a lo importante. Vamos a instalar la dependencia de QR Generator. QR Generator creo que se llama. Entonces vamos a abrir la consola. Control Ñ nuevamente. Vamos a aquí a pausar esto. A eliminarla y volvemos a darle Control Ñ. Entonces vamos a decirle que vamos a buscar la dependencia. Vamos acá, entonces se llamaría QR Code para React, ¿cierto? Y aquí está la página oficial. Entonces aquí tiene como unas cositas. Él funciona con dos. En React funciona con dos. Funciona con QR Code SVG y también con QR Code Canvas, ¿cierto? Entonces con cualquiera de los dos los podemos usar. Vamos a usarlo en este caso con este que es el que me dio como menos errores. Entonces aquí el proceso de instalación es este. npm install. Para que lo instalemos aquí en esta carpeta. Tenemos que estar metidos en la carpeta. Copiamos. npm install, eso lo instala ahí mismo. Ya nos va a instalar la dependencia. Esa dependencia vamos a ver ahorita dónde se carga, ¿cierto? Ella nos dijo que ya quedó cargada. Esa dependencia se cargaría entonces acá en los módulos. Si vamos acá en el package.json, por aquí ya nos va a cargar la dependencia. Aquí está, vea, ¿cierto? No, este es el nombre de la aplicación, perdón. Vamos a buscar en dependencias acá, ¿cierto? Y digamos que aquí dice QR Code para React. Y si vamos a los módulos, por aquí debe estar ese tipo. Vamos a ver si lo vemos. QR. Ese, por ejemplo, él no estaba, ¿cierto? Él aquí no estaba. Y ya al darle eso, ya él se generó. Vamos a buscar la Q. La Q. Mm, Esto es opcional, pues, pero es para que lo veamos, ¿cierto? Entre todos esos módulos que estaba utilizando esto, él se creó la carpetica acá, véalo, por acá está. QR Code de React, ¿cierto? Este no lo teníamos, pero con npm install ahí se instaló y ya quedó ahí. Y aquí lo estamos llamando, aquí lo estamos requiriendo. La versión 4.1.0, bueno, ya, listo. Dejemos hasta ahí. Bueno, cerremos los módulos y sigamos otra vez entonces, control ñ y vamos a decir npm start, ¿cierto? Vamos a iniciar otra vez porque se nos cayó el servidor al instalar la dependencia porque no la debemos de instalar con el servidor corriendo. Esperemos que cargue un poquito, listo, ya cargo. Entonces ahora sí vamos a trabajar con ese. Aquí la documentación nos dice que para trabajar con él es muy fácil, en React es muy fácil trabajar con él. En JavaScript sí necesita un poquitico más de cosas, entonces comencemos a trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer es manejar los inputs, ¿cierto? A controlar nuestro input. Entonces vamos a ir acá al componente y vamos por acá a llamar a useState. Vamos a importarlo también acá de una vez. Vamos a import. Podemos importarlo así o de la otra manera. Bueno, import useState de React, ¿cierto? Guardar. Y entonces acá
en nuestro componente funcional vamos a crear un estado const, ¿cierto? Un estado y le vamos a poner como queramos. Yo en este caso le voy a poner estado, ¿cierto? State, podemos ponerle como queramos. Y set state por convención, ¿cierto? Y va a ser igual a useState y no le vamos a decir que nada, vamos a dejarlo así. Acá en el texto vacía o en paréntesis vacío. Bueno, entonces ahorita sí vamos a controlar el input. El input lo controlamos desde acá. Vamos a decir on chain, ¿cierto? El onChain nos va a ejecutar una función. Podemos ponerle como queramos. Por convención le ponemos handle chain como en todos los casos. Handle chain, ¿cierto? Vamos a ponerle así con mayúscula acá. Handle chain. Esa función se va a ejecutar. Ahorita nos va a tronar porque dice que esa función no existe, pero ya la vamos a crear. Aquí dice que handle chain no está definida. Vamos a definirla. Entonces aquí vamos a crear una función que se llame handle chain, listo. Y por ahora vamos a poner a decirle que nos tire un alert y que nos diga un hola, ¿cierto? Hola. Vamos a guardar y actualizamos, ¿cierto? Y ya, entonces cuando haya un cambio acá, ya se está ejecutando eso. Entonces ya de esa manera es para que nosotros controlemos el input, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a controlar? Vamos a recibir el evento, o bueno, vamos a ubicarnos donde ocurrió el evento, simplemente poniéndole aquí esta letra, podemos ponerle la letra que queramos. En JavaScript pues se maneja de otra manera y aquí en React se maneja simplemente así. Le podemos poner o podemos poner event, ¿cierto? Como queramos, pongámosle una de que es más cortico. Y ya que le vamos a decir que yo quiero coger el valor del evento, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso acá en React? Vamos a llamar a la función setEstado, que es la que controla nuestro estado, y vamos a pasarle como parámetro el evento punto target punto value, ¿cierto? Ajá. Y aquí vamos a hacer un console.log de estado, ¿cierto? Y ahí vamos a mirar, cada vez que hagamos el handle chain, vamos a mirar cómo trabaja el estado, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, vamos a inspeccionar consola y vamos a decirle hola, ¿cierto? También me dice que undefined, porque la primera no está definido. Entonces, ¿cierto? Ahí vemos que estamos controlando el input. Ya lo estamos agarrando, bueno. Listo. Entonces, dejemos esto hasta acá, ya estamos obteniendo los valores. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al QR Generator, al método. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a llamarlo. Aquí nos dice la documentación que se llama de la siguiente manera. Vea. Lo importamos. Primero vamos a importarlo desde React, ¿cierto? Ya lo instalamos, vamos a importarlo acá, lo vamos a requerir y el componente se llama así. Se llama QR, Entonces aquí en el div hijo que creamos, vamos a llamarlo. Vamos a decirle que nos pinte a QR y vemos que hay inclusive en el autocompleta. Ajá. Venga, yo borro este. Nada más necesitamos un hito. Listo. Vamos a abrir esto. Guardar. No nos ha tronado la aplicación. Listo, muy bien. Vemos que ahí se nos cargó automáticamente solito, ¿cierto? Ahí se cargó automáticamente solo. Ahí ya se está pareciendo un poquito a la otra. Ahí se cargó solo, ¿cierto? Pero nosotros, pues ahí está el ejemplo, lo podemos dejar así. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer para que él nos pinte dinámicamente esto? Entonces en la documentación él dice que él trabaja de la siguiente manera, vea. Que en value tenemos que crear la propiedad value, llamarla, y en value es donde se va a meter el elemento pues que queremos convertir a QR, ¿cierto? Aquí está pues la documentación. Por ejemplo, aquí nos dice, vea, value y el value va a ser igual al enlace que nosotros queremos. Entonces vamos a copiarlo de una vez acá, control C. Y aquí vamos a ponerle que el value sea eso, read.js, le damos guardar y vamos a ver que el QR ya cambió. Si ven que el QR ya cambió, si escaneamos esto con el celular, nos va a mandar a la página de React.
Pero entonces nosotros queremos que esto sea dinámico, que el usuario introduzca aquí lo que él quiere poner. ¿Cómo lo hacemos? Entonces facilísimo. Simplemente aquí vamos a volver esto dinámico. Vamos a abrir llaves acá y vamos a decirle que usted va a ser igual a estado, ¿cierto? Démosle guardar y entonces miremos que aquí estado ya tiene una forma y cada vez que yo cambie el estado, él se va a poner automáticamente, ¿cierto? Si yo por ejemplo le digo acá, hola perro, este QR va a equivaler a hola perro, ¿cierto? Si ya pongo acá el enlace https www. Lo que sea.com. Este QR ya se generó solito y me va a mandar allá a ese elemento, ¿cierto? Entonces, bueno, como estamos manejando el input, ¿cierto? Con el on-chain, puede que de pronto a lo más yo ponga, por ejemplo, vamos a darle aquí, lo que sea.com. Puede que esta última letrica no me la coja porque el on-chain trabaja de esa manera, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer acá otra vez el console log. Ahí está. De estado, ¿cierto? Y vamos a ver que lo que yo quiero decir es lo siguiente. Eh, Vamos acá a inspeccionar consola y si yo pongo acá por ejemplo https lo que sea.com, vemos que aquí se puso el .com, pero aquí nos faltó, ¿cierto? Porque él trabaja de esa manera, trabaja como atrasado. Si yo aquí hago un espacio, ahí sí me cargo este, ¿cierto? Entonces vamos a manejar eso bien, vamos a activar este botón que llame generar para que nos genere todo completico y no tengamos de pronto un error, un futuro error. Entonces vamos a irnos acá y vamos a crear una función que se llama generar, ¿cierto? Función generar, ¿cierto? Abrimos. Y listo. Entonces ¿qué vamos a hacer con esta función? Generar. Generar simplemente va a coger y va a hacer esto. A generar va a coger y va a decir, va a llamar a set estado y va a ser igual a, y le vamos a pasar como parámetro el estado, ¿cierto? Entonces aquí guardamos y ya este console log vamos a verlo acá abajito, ¿cierto? Para que miremos que ahí sí nos va a pintar en realidad el estado como está. Y esa la vamos a ejecutar aquí con el evento onClick. OnClick, vamos a llamar a generar, ¿cierto? Directamente en el botón. Entonces le vamos a guardar y vamos a ver cómo ahí sí nos captura todos los elementos entonces. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner https lo que sea.com, ¿cierto? A lo más yo le de generar, el QR va a cambiar y aquí me va a imprimir en consola todo el string completo. Vemos, bueno, el QR no cambió, pero bueno, vemos que ahí me imprimió el QR completo, ¿cierto? Vamos a mirar si esta página existe. Ya la página no existe, la podemos utilizar nosotros. Vemos que ahí nos lo puso, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, aquí le pongo un punto y vuelvo y le doy, ahí me está tomando todo. Si yo aquí pongo un espacio y pongo dos rayas también y lo doy generar, me está tomando todos los caracteres. Entonces de esta manera ya tenemos nuestro input controlado mejor. Listo el pollo. Entonces la página de nosotros también tenía aquí la forma de convertir a un WhatsApp, ¿cierto? Por ejemplo aquí dice, vea, si necesitas el enlace directo a tu WhatsApp, escribe el indicativo del país más el número celular. Ejemplo, por ejemplo aquí en ejemplo podríamos ponerle un BR también. Vamos a ponerle un BR acá. ¿Cierto? Entonces ahí dice, ejemplo, 57 porque estamos en Colombia, el indicativo Colombia 57, 333.0000. Bueno, entonces si le damos acá 333.0000 y le damos a generar QR, bueno, aquí nos mostró eso, ¿cierto? Ese QR, vamos a yo lo escaneo con el celular, ustedes no lo van a ver, pero vamos a ver qué me dice. Ese QR simplemente me está pintando el número y ya. Pero para ir a WhatsApp, WhatsApp necesita un método. WhatsApp dice que para crear un enlace se hace de la siguiente manera. Se hace con el https
gua.me y esto, ¿cierto? Y le damos control C, ¿cierto? Entonces esto tenemos que anexárselo al código para que por si la persona quiere crear un WhatsApp, ¿cierto? A ver, por acá. Si la persona quiere crear un WhatsApp, ya él tendría que hacer esto. Tendría que copiar esto y copiar el número 300-333-0000 y la vamos a generar. Y aunque miren que ahí no cambió, se generó solito. Y si lo escaneamos con el celular, ahí vemos que nos va a mandar al WhatsApp, ¿cierto? Ah, no, en este caso nos tiró un error. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que tenemos que anexarle el 57 también, ¿cierto? El indicativo del país. Entonces yo le anexo el 57, doy generar y vuelvo y lo escaneo con mi celular y vemos que ahí sí me está mandando a un enlace de WhatsApp. Entonces, para las páginas es muy fácil, ¿cierto? Para las páginas es muy fácil porque no es sino poner el string, pero para enviar a un WhatsApp es más complejo porque tenemos que anexarle primero esto de acá, ¿cierto? Y segundo, que el usuario introduzca el indicativo más el número, pero no puede que poner eso y un más. No nos da, ¿cierto? O que va a poner un espacio, tampoco no nos da. Entonces, nosotros aquí le pusimos como el ejemplo, porque el champú trae instrucciones. El champú le dice a la gente que si se están jugando, no abran los ojos porque si no les arde. Entonces, como el champú trae instrucciones, nuestro código también tiene que tener instrucciones, porque la gente necesita todo masticado, no entiende. Entonces vamos a hacer por debajo la lógica para que el programa identifique si estamos poniendo un string, si estamos poniendo un número, ¿cierto? Si estamos poniendo un string, nos va a generar una dirección, el QR pues con una dirección. Y si estamos generando un número, él ya va a decir que quiere un QR para WhatsApp, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo por debajito. Vamos a ir al código. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, este que nos está generando el string. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos comenzar y podemos crear una condición acá. Vamos a decir que si estado, a ver cómo lo hacemos. Primero vamos a preguntar si estado está vacío, ¿cierto? ¿Cómo así? A ver, me devuelvo, ¿cierto? Démosle acá. A ver, porque por ejemplo en este caso nuestro QR ya está pintado ahí, ¿cierto? Pero ese QR ahí no nos está mandando a nada. Ah, sí, nos está mandando algo, nos está mandando a... Ah, no, no, no. Ese QR está en blanco porque en este momento le estamos pasando a estado, ¿cierto? Entonces, estado en este momento está vacío. Si lo escaneamos con el celular, vamos a mirar qué nos dice. Nos debe decir que undefined, ¿cierto? Nos dice undefined, no está definido. Entonces, si le damos aquí en generar, eh, nosotros no queremos que siga así. O por ejemplo, si ponemos un 4 y le damos generar, pues él nos va a generar eso. Nosotros queremos que el usuario sí genere un texto real. Entonces, vamos a decirle que cuando le dé clic y eso esté vacío, no genere ningún QR. Nos diga que necesitamos que nos introduzca datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de esta manera. En la función generar, que es la que se ejecuta con el onClick, vamos a crear una condición y vamos a decir que si no está, o sea, al nosotros ponerle esto, estamos diciéndole como que si estado está vacío. O sea, si estado está vacío, o si no es verdadero, o si no tiene nada, me hace el favor y me hace lo siguiente. Va a tirar un alert que diga estado vacío, ¿cierto? Vamos a guardar. Y entonces actualizamos. Y si yo lo doy aquí, ahí me dice que estado vacío, ¿cierto? Pero si yo le pongo un 1, él ya no me va a decir estado vacío, ¿cierto? Y si yo vuelvo y lo borro y lo doy generar, ahí me va a decir estado vacío, ¿cierto? Pero no le vamos a decir eso al usuario. Vamos a decirle, por favor, introduzca un valor. Por favor, ingrese algún valor. Algún valor o algún enlace, ¿cierto? Démoslo así. Entonces ya guardamos y si la maca nos dice por favor ingrese algún valor, ¿cierto? Ya con eso vamos a evitar que genere QRs que no sirvan, ¿cierto? Como este que es un definer. Adicional, vamos a crear otra condición acá. Vamos a crear una ternaria acá directamente en el componente de... En este componente de que nos da pues la librería o el módulo de QR Code, ¿cierto?
¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a hacer es un condicional if, pero lo vamos a hacer, se llama ternario, es más resumido. Vamos a decirle simplemente que estado y vamos a ponerle así esto y ya, ¿cierto? Y vamos a darle guardar y vamos a ver que ya el QR se desapareció, ¿cierto? Y si yo lo doy generar acá QR me dice que introduzca algún valor. Y la única forma de que el QR aparezca es cuando haya algún valor, ¿cierto? Vemos que ahí sí apareció. Listo. ¿Por qué? Esto es como un condicional. Aquí le estamos diciendo como venga, si estado está vacío. Ah, no, aquí le estamos diciendo, perdón, aquí le estamos diciendo, si estado es verdadero, haga esto. O sea, muéstrame esto, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí podría coger y borrar esto y decir, estado es verdadero, ¿cierto? Démosle guardar. Y, ay, bueno, aquí no me sirvió de esta manera. ¿Será que hay que ponerle? Creo que hay que ponerle esto. Ah, no, ya sé por qué es. Por esto. Porque tocó borrar esto. Démosle guardar, ¿cierto? Entonces listo, ahí está, ¿cierto? Si yo le doy clic acá, pues introduzca un valor. Si yo lo doy acá, ahí me va a decir estado es verdadero, ¿cierto? Estado es verdadero, estado tiene valores. Entonces eso es una condicional if, pero de un solo, o sea, solamente para preguntar si existe ya, ¿cierto? Si existe estado, hágame lo siguiente. Y ya, aquí no es como el if que dice si existe hágame esto y si no existe hágame lo otro. Bueno, por ahí va bien. Entonces, ya, si yo meto algún valor, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí me lo va a generar, pero vemos que también está mal porque me está generando basura. Entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear otro estado, vamos a copiar este estado y vamos a ponerle aquí este que se llame por ejemplo realizado. Realizado y vamos a ponerle aquí set realizado, ¿cierto? Ya vamos a ver para qué es esto, ¿cierto? Guardamos, entonces realizado, set realizado y realizado va a ser igual a false. Este estado va a ser igual a false, ¿cierto? Y aquí ya no le vamos a decir estado, sino que aquí vamos a decirle realizado, ¿cierto? Realizado. Guardamos y venimos acá, ¿cierto? Vemos que haga lo que yo haga, nunca me va a mostrar el QR, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero que me muestre un QR cuando ya esté completico, cuando ya esté generado todo, que no me lo muestre incompleto. ¿Cómo así? A ver, este set realizado yo lo voy a manejar. Por ejemplo, aquí ya entonces creé esa condición. Aquí abajito ya voy a crear, por ejemplo, puede ser el else, ¿cierto? Puede ser el else. ¿Y el else qué va a hacer? Pues el else va a decir que, bueno, si no está vacío, pues si está vacío entra acá. Y si no está vacío, pues va a hacer lo siguiente. Va a coger set estado y le vamos a pasar a estado, ¿cierto? Ajá. Y ya cuando eso pase, también va a decir que realizado, no, ser realizado, perdón, set realizado va a ser igual a true, ¿cierto? A true. Entonces le damos guardar. Y aquí estamos diciendo que si realizado es true, ahí sí me va a pintar todo el código. De esa manera vamos a hacer de que cuando yo pise acá, ahí sí me muestra el QR, pero entonces como yo tengo una condición, si está vacío no me deja, pero entonces ya si yo introduzco digamos un 1, 2, 3 y le doy acá, ahí sí me va a mostrar el QR con 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces ahí estamos controlando el input de una manera mejor. Entonces realizado va a ser inicialmente en falso y como va a ser en falso, con estas llaves aquí no me lo va a mostrar. Ya cuando yo haga la lógica y yo diga, bueno, sí, ya está todo listo, ya ahí sí realizado, vuelva a lo verdadero para que ahí sí lo muestre. Listo, pero esto va más allá. Esto vamos a quitarlo y dejémoslo así. Este condicional solo dejémoslo ahí. Y vamos a crear otro condicional aquí abajito. Ese condicional, ¿qué va a hacer? Ahora sí vamos a validar si es un número o si es un string. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir isNaN es una propiedad que trae JavaScript que es para validar si no es un número, o sea, si es una none significa no none of number, none a number, ¿cierto? Significa que no es un número, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a decir que si estado no es un número, me hace lo siguiente. Pongamos, si una alerta que diga estado es un string, ¿cierto? ¿Cierto? Y vamos a hacer lo contrario, else. Entonces ya vamos a hacer un else
y aquí me va a decir alert y me va a decir estado es un número, ¿cierto? Ya vamos a ver lo que estamos haciendo aquí de bueno. Si yo le doy aquí, actualizo y yo escribo hola y le doy acá, vemos que ahí me dice que estado es un string, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo borro eso y pongo 1, 2, 3 y le doy generar acá? Me va a decir estado es un número, ¿cierto? Entonces de esta manera estoy yo validando si lo que tengo acá es un número o una cadena de texto. Por ejemplo, si yo pongo aquí una letra y le doy, ya ahí me va a decir que es un string porque ya se hizo la mezcla de letras con números, ¿cierto? Solamente si es un número, me va a decir que es número. De resto, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, todos estos caracteres especiales, ahí me va a decir que es un string, ¿cierto? Entonces ya lo estamos validando así de fácil, simplemente con este método. Así lo estamos validando. Y entonces ahorita sí, vamos a hacer la lógica bien buena. Entonces, si no es un número, yo ya entonces voy a generar, voy a decirle set estado va a ser igual a estado, ¿cierto? Ajá, de esta manera. Y adicional, aquí vamos a decir que set realizado va a ser igual, espere, set realizado va a ser igual a true para que me muestre el QR, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer, y ahí vamos a decir que es un string, ¿cierto? Aquí vamos a decir que es un string con el alert. Hasta acá, ¿cierto? Y aquí ya viene el que es como un poquito más complejito, ¿cierto? Un poquito más enredado. Vamos a decir que set, si no es un string, es un número. Entonces set estado, yo quiero que me convierta eso a una cadena de WhatsApp. Entonces vamos a abrir el spread operator. Ese se hable con la tecla Alt GR y las cositas, ¿cierto? En esto que es un portátil Lenovo. Lenovo, creo que es IdeaPad. Bueno, listo. Entonces, ¿esto es para qué? Para que anexemos lo que nos dice WhatsApp. WhatsApp nos dice que si queremos crear un enlace, por ejemplo, aquí busquemos y verás, crear un link para WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp nos dice que lo hagamos de la siguiente forma: https whatsapp.me y el número, ¿cierto? Copiémoslo y vamos a pegarlo acá. ¿Sí? Y obviamente esto no va. Aquí va el número, ¿cierto? Y el número, ¿de dónde va a salir? El número va a venir como parámetro. ¿De dónde? Adivinen, de estado. Exactamente, de estado. No es con este peso, es con este de acá. Si es con ese. No, si es con el peso. Es con el peso. Es con el peso, sino que me salí aquí del spray operator. Creo que no, el spray operator, no, los backticks, perdón, se llaman backtips. Y esto aquí para que no se nos anexe ningún espacio, porque si le anexamos este espacio, también lo va a tomar el código y no nos va a dar. Hagámoslo así con esto. Démosle guardar, ¿cierto? Y aquí me va a decir que eso es un número. Y entonces vamos a decirle que también set realizado va a ser igual a true. ¿Para qué? Para que nos lo muestre, nos muestre el código QR. De esa manera ya lo tenemos configurado. Entonces ahorita sí cerremos todo esto que no nos sirve y actualizamos. Si le damos aquí generar, me va a decir que no. Entonces, por ejemplo, vamos ahí me dijo que era un string, ¿cierto? Tenemos un error acá. Tenemos un errorcito. Vamos a darle acá. Yo lo doy acá y me dice, por favor, ingrese algún valor. Y cuando yo le doy a aceptar, me dice, estado es un string, porque obviamente está vacío y lo toma como un string. Entonces, para solucionar eso, aquí, si está vacío, simplemente le vamos a poner un return y listo. El return hace que el código se ejecute hasta acá, ¿cierto? Si esta línea de código es verdadera, el código se ejecuta hasta acá. Si nosotros, por ejemplo, acá tuviéramos otras cosas, mire que ahí Visual Studio Code medio lo difumina, porque a lo más pusimos el return, ya quiere decir que esa línea de código se va a ejecutar hasta acá, ¿cierto? Y esto no me lo va a ejecutar. Entonces démosle guardar y ahí sí vamos a volverle a dar. Actualizamos y ahí me dice que por favor ingrese algún valor y vemos que ahí ya no me está saliendo eso, ¿cierto? Y por mucho que yo le dé no, hasta que yo no introduzca un valor, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba con este. Vamos a hacer la prueba con el WhatsApp. Aquí ya anexamos todo y le dejamos un espacio en blanco. Entonces vamos a anexar, por ejemplo, un WhatsApp. Sería el 57 más el 300 333 0000. Le vamos a generar QR y me va a decir que estado es un número y me lo va a mostrar.
Ahí ya se crea un enlace si lo escaneamos con la cámara para WhatsApp. Y si le damos ahí, vemos que nos lo envió. En este caso no nos afectó el espacio que dejamos acá, pero de todas formas quitémoselo porque pronto puede que afecte, ¿cierto? Entonces vemos que ahí quedó. Por mucho que yo ya le dé generar, pues ya el QR no se me va a cambiar a menos de que yo modifique el input. Por ejemplo, yo le pongo otro número ahí, se va a ver eso. Y si le damos aquí, no va a cambiarse, ¿cierto? Entonces de esa manera ya lo tenemos listo para un número. ¿Y qué pasa? Pues vamos a poner este enlace. Vamos a poner el de http tupágina.com, ¿cierto? Si yo lo doy aquí generar QR, me va a decir que es un string y me va a generar un QR en string. Entonces de esa manera el código está generando eh, un enlace. Entonces de esta manera el código va a generar un enlace y va a generar o un enlace pues para una página web o un enlace para WhatsApp. De esa manera entonces quedó. Entonces ya con eso tendríamos todo listo. Ya tendríamos nuestra aplicación trabajando y funcionando. Y adicional la tenemos pues responsiva por si la vamos a utilizar en un celular. Vamos a poner por ejemplo el iPhone 14 Pro Max y vamos a ponerle el 100%. Y vemos pues que trabaja así, cierto, está un poquito fea. Podríamos darle más estilo, pero eso ya va a gusto de cada quien. Y ya saben pues aquí entonces eh, está para el usuario. Está muy masticadito. Aquí le decimos escribe el enlace de tu página web. Ejemplo, http.facebook.com, ¿cierto? Si necesitas enlace directo a tu WhatsApp, escribe el indicativo del país más el número de celular. Ejemplo, y vemos que ahí tenemos el ejemplo. Y aquí también podríamos ponerle un placeholder. En el placeholder podríamos ponerle, a ver dónde está. Podríamos ponerle O 57 300 333 0000. Guardar, ¿cierto? Para que la persona en medio entienda que puede poner el enlace o puede poner el número, pero de esta forma. Y si no, aquí lea. Aquí puede leer las instrucciones. Dice, ponga el indicativo, ¿cierto? Y ya buscamos pues los indicativos de los países. Entonces de esa manera quedó ya listo nuestro código.